Muy buenos días, profesora. Somos el grupo número 4. Mi nombre es Darío Junior Pineda Asensio. Y en esta oportunidad se le va a explicar el informe de los ensayos realizados en clase, los cuales fueron el contenido de humedad, la densidad y la comprensión de la madera. Bien, para hallar dichos ensayos se tuvo en cuenta las siguientes normas: la NTP 251.010 y la NTP 251.014. Para partir con el contenido de humedad y la densidad, previamente, como indica el laboratorio, se prepararon tres muestras. Dichas muestras primeramente fueron identificadas sus medidas y su peso. Para ello se utilizaron la cinta métrica y la balanza, obtuviendo así los siguientes resultados. Para la muestra 1 se obtuvo un peso natural de 222.13 gramos. Para la muestra 2, 193.70 gramos. Y para la muestra 3, 164.18 gramos. Con lo ya mencionado anteriormente, luego se pasó a hallar el contenido de humedad. Esto fue con ayuda del higrómetro. De la misma forma, se halló el volumen. Esto con la siguiente fórmula. Luego de haberse hecho este proceso, se colocaron las probetas en una bandeja y estas fueron llevadas al horno para ser sometidas a un secado, claro. Esto fue con una temperatura de 103 grados centígrados, ¿no? Esto, claro, que esto se lo dejó ahí hasta que obtenga hasta que tenga un peso constante. Terminado este proceso, nuevamente se le pasó a hacer medidas y pesadas, obteniendo los siguientes resultados. Medidas, tanto para la muestra 1 y la muestra 2 y la muestra 3, fueron iguales. En el ancho fue de 151 milímetros, la altura 51 milímetros y el espesor 51 milímetros, como observamos en la tabla. El peso seco. Para la muestra 1 se obtuvo un peso de 221.60 gramos. Para la muestra 2, 192.60 gramos. Y para la muestra 3, 164.40 gramos. Bien, después de haber terminado los ensayos anteriores, se procedió a hacer el ensayo de comprensión. Para este ensayo, primeramente se prepararon dos muestras. Estas muestras fueron escogidas de los ensayos anteriores, ¿no? Que fueron la muestra 2 y la muestra 3, teniendo en cuenta que el sentido de la fibra sea en dirección perpendicular a las caras que serán sometidas a comprensión. Seguidamente, se pasa a colocar sobre la máquina universal las probetas muy cuidadosamente. Pero también acá, antes de esto, se deben medir las maderas, ¿no? Identificar el ancho, el alto y el largo. Además, se debe tener en cuenta que el promedio de las medidas de los valores se deben registrar en el software, ¿no? Esto pues vendrían a ser los valores iniciales. Luego, con lo realizado anteriormente, se coloca la celda de carga y se realiza un avance de la cruceta del equipo. Hay que tener en cuenta que en ese instante los valores iniciales del carga y la deformación en el computador deben ser de cero. Pues de esta manera iniciamos, ¿no?, el ensayo con una velocidad de carga de 0.6 milímetros sobre minutos. También hay que tener en cuenta que se debe detener la aplicación de la carga. Esto cuando se visualice en el gráfico que el esfuerzo está descendiendo. Pues de esta forma luego se va a tener que ir apuntando, ¿no?, los datos, que en este caso obtuvimos los siguientes resultados. Mi nombre es Pablo Lugo Rodríguez y en esta oportunidad voy a explicar acerca de los cálculos y resultados obtenidos en el ensayo de laboratorio. Primero hemos realizado el contenido de humedad de la madera, que para esto hemos tenido en cuenta el peso natural de la madera y el peso seco de la madera, para luego calcular el contenido de humedad de las tres piezas sometidas a ensayo. Para esto nos guiamos según la norma técnica peruana 251.010, y en la cual nos brinda la siguiente fórmula. El porcentaje de absorción es igual a menos B entre B, todo esto multiplicado por 100, donde A es igual al peso de la muestra natural y B es igual al peso de la muestra seca. Primero analizamos a la muestra 1. Tenemos como dato que el peso de la muestra natural es igual a 222.13 gramos y el peso de la muestra seca es 221.60 gramos. Estos datos los reemplazamos en la fórmula y vamos a obtener un porcentaje de absorción de la muestra 1 que va a ser igual a 0.24%. Ahora, de igual manera para la muestra 2, tenemos que el peso de la muestra natural es igual a 193.70 gramos y el peso de la muestra seca es igual a 192.60 gramos. Estos datos los reemplazamos en la fórmula y obtenemos un porcentaje de absorción de 0.57%. Ahora, finalmente, vamos a analizar a la muestra 3. Tenemos como dato que el peso
natural de la muestra es 165.18 gramos y el peso de la muestra seca es 164.40 gramos. Lo reemplazamos en la fórmula y vamos a obtener que el porcentaje de absorción es igual a 0.47%. Finalmente vamos a realizar un promedio y vamos a obtener como valor 0.43%. La humedad de la madera no debe exceder del 12 al 15%, ya que si sucede lo contrario, al secarse se producirán contracciones, deformaciones y agrietamientos. Por ende, el contenido de humedad de la madera determinada en el laboratorio cumple los requisitos mencionados. Ahora pasaremos al cálculo de la densidad de la madera. Para esto hemos tomado en cuenta el principio de Arquímedes y hemos analizado la densidad de la muestra 1. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde la densidad de la madera va a ser igual a la densidad del agua por la altura sumergida de la madera entre la altura total de la madera. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula y vamos a obtener que la densidad de la madera va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por 23 milímetros entre 51 milímetros. Esto nos da como resultado 450.98 kilogramos por metro cúbico o también 0.451 gramos por centímetro cúbico. Se puede comprobar que la pieza 1 de la madera flota en el recipiente de agua. Esto se debe a que la madera tiene una menor densidad que el agua. Y según la norma técnica peruana, el 0.010, el agrupamiento de la madera está basado en valores de la densidad básica, como se puede ver en la siguiente tabla. Y nuestro valor obtenido de la densidad va a pertenecer al grupo C. Finalmente se elaboró el ensayo de compresión paralela al grano. Para este ensayo hemos analizado solamente la muestra o las piezas 2 y 3 y según la norma NTP 251.014. Primero, en la muestra 2 obtuvimos que la fuerza máxima va a ser igual a 7.275 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad nos va a dar 71.343 kilonewton. Ahora, para calcular el esfuerzo hemos utilizado la siguiente fórmula, donde el esfuerzo en megapascal va a ser igual a la carga de compresión en newton entre el área en milímetros cuadrados. Reemplazando los datos en la fórmula, vamos a obtener que el esfuerzo en megapascal va a ser igual a 27.43 megapascales. Y por último, la muestra 3, en el cual tenemos que la fuerza máxima es igual a 10.331 kilogramos. Todo esto multiplicado por el valor de la gravedad nos va a dar un valor de 101.313 kilonewton. Reemplazamos los valores, los datos en la fórmula del esfuerzo y vamos a obtener que el esfuerzo va a ser igual a 38.95 newton por milímetro cuadrado o también 38.95 megapascales. Buen día, profesora. Mi nombre es Rosa Milagro Sánchez Chiglia y en esta ocasión voy a hablar sobre cómo influye el contenido de humedad de la madera en la construcción. Primero tenemos que saber que la madera está compuesta básicamente por células conductoras de forma cilíndrica y alargada, cuyas paredes celulares se componen de celulosa, hemicelulosa y lignina. El agua puede estar presente en la madera en los espacios celulares e intercelulares como aguas libres, puede estar impregnada en las paredes celulares como aguas de saturación o agua de impregnación y puede estar formando parte de la estructura en las paredes celulares como agua de constitución o agua combinada. En este último caso tendría que destruirse el tejido leñoso para que pueda ser removida. En la madera verde o con un alto contenido de humedad, al secarse de manera natural o artificial, lo que perderá primero serán las aguas libres. Y una vez que pierda las aguas libres, el agua restante se encontrará formando parte o saturando las paredes celulares, ¿no? Y a este nivel de saturación se le conoce como punto de saturación de las fibras. Y a partir de este punto es cuando el agua que se extraiga será removida de las paredes celulares, lo que ocasionará una modificación en ellas. Y a su vez producirá variaciones en las dimensiones y en el comportamiento resistente y elástico de la madera. En otras palabras, cuando va disminuyendo el contenido de humedad por debajo del punto de saturación de las fibras, se producirá una disminución en las dimensiones y un aumento en la resistencia y rigidez de la madera. Según la norma técnica peruana 250.010, el contenido de humedad es el resultado de dividir la masa del agua físicamente extraíble entre la masa de la madera secada en estufa a 103 más menos 2 grados centígrados. La madera es un material higroscópico, por ende su contenido de humedad va a depender de la temperatura y de la humedad relativa del ambiente. En un clima determinado y en un lapso de tiempo en específico, la madera va a alcanzar su humedad de equilibrio interno, ¿no? Y
Durante este proceso se generarán variaciones en las dimensiones. Las contracciones en el eje radial y tangencial generarán tensiones internas, lo que ocasionará a su vez deformaciones, grietas y fisuras en la madera y a su vez disminuirá la calidad del producto. La tendencia a la deformación por secado será menor cuanto más fisuras presente la madera y en contraste la tendencia a la deformación por secado será mayor cuanto menos fisuras presente. En conclusión, podemos decir que la deformación en la madera dependerá de cómo es su estructura interna y de la especie del árbol de donde provenga. Respecto a los ensayos de contenido de humedad realizado en el laboratorio de las 3 muestras de madera, siguiendo el procedimiento establecido por la norma técnica peruana 250.010, se obtuvo un resultado de contenido de humedad promedio de 0.43%, ¿no? Por lo tanto, se concluye de que la madera será apta ya que no excede del 12 al 15% establecido. Gracias. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Joseph Andrés Espino Rojas y hoy me ha tocado responder la pregunta número 2 según mi investigación. La densidad de la madera es considerada como una de las propiedades físicas más importantes debido a la relación que tienen con otras propiedades y con la utilización de la madera. En general, mayores valores de densidad se encuentran asociados a mayores resistencias mecánicas y mayores valores energéticos. Esto debido a que la densidad o el peso específico están relacionados directamente con el contenido de celulosa. Además, William y León en el 2010 en su investigación en la anatomía y densidad o peso específico de la madera, señalan que conocer cómo influye cada característica o peso específico de la madera, o sea, la densidad, nos proporciona una información necesaria para saber qué tipo de variaciones se presentan dentro de una misma pieza de madera. Su posible efecto y comportamiento, también la importancia que tiene a conocer esta relación con el fin de tener una mejor visión del comportamiento de la madera, tanto en el proceso como en su utilización. Bueno, en el ensayo que hemos realizado en laboratorio se obtuvo una densidad de 0,41 gramos por centímetro cúbico. Para la pieza 1 podemos concluir que pertenece al grupo C, ya que el valor de la densidad está en el rango de 0.40 a 0.55 gramos centímetros cúbicos. Además, la pieza 1 que hemos analizado es una madera muy ligera, ya que su densidad es menor a 0.5. Esto se puede verificar con la siguiente tabla que les mostraré a continuación. Muchas gracias. Que pueden ser paralelas o perpendiculares a las fibras, estiran a la pieza de madera. Y en ambos casos se pueden observar comportamientos diferentes, ya que la madera es más resistente cuando la tracción está en sentido paralelo que en sentido perpendicular. La resistencia a la comprensión. La madera sometida a un esfuerzo de compresión paralelo a sus fibras tienden a acortar de manera longitudinal la pieza. La rotura por comprensión se produce por deformación y pandeo. La resistencia al cizallamiento. Se produce un esfuerzo al cizallamiento cuando dos fuerzas iguales, paralelas y de sentido contrario tienden a hacer resbalar las superficies contiguas una sobre otra. La resistencia a la flexión. Un dato importante a tener en cuenta que para que un material tenga un buen comportamiento a la flexión, es requisito indispensable que tenga resistencias prácticamente iguales a la tracción y a la comprensión. La madera cumple muy bien este requisito, lo cual explica su eficiencia para resistir a este esfuerzo. La resistencia al hendimiento. Se refiere al corte de madera separando sus fibras en forma longitudinal con un elemento cortante. La madera es bastante sensible al hendimiento. Muchas gracias.